Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con la pandemia, hay que decirlo, las agresiones en contra de las mujeres se han incrementado y desde luego el gobierno o los gobiernos y la sociedad tienen tareas pendientes muy importantes con las víctimas. Ayer miércoles, en varias ciudades del país, las mujeres marcharon en rechazo a la violencia para exigir mayor seguridad y cero impunidad de los feminicidios. Para hablar de este tema, saludo a Alma Delia Murillo, escritora. Alma, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Leo, buenas noches. ¿Bien y tú? Bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y Avelina Fonseca, ella es politóloga y activista feminista. Avelina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Leo, buenas noches. Qué gusto estar por acá. Un gusto, Alma Delia. Qué lindo compartir espacio. Gracias por estar con nosotros. ¿Salieron ayer a marchar, Alma Delia? No, yo no. ¿No? ¿Tú, No, Avelina? Yo sí. ¿Sí? Cuéntanos, ¿cómo estuvieron las marchas? ¿Aquí fue en la Ciudad de México? Sí, en la Ciudad de México, aunque quería moverme a las actividades que se realizan en la periferia de la ciudad, porque creo que también es muy importante ir acuerpando y reforzando el movimiento allá. Me tocó marchar en la Ciudad de México. Fue una marcha muchísimo menos nutrida que la del 8 de marzo, definitivamente por la situación de pandemia que estamos viviendo. Pero también identificamos un cambio de estrategia de parte del gobierno de la Ciudad de México, por lo menos hasta el final de la marcha, que también hubo un encapsulamiento, pero a diferencia de las otras marchas, hubo menos cuerpos de seguridad y se dio la marcha de manera pacífica, a diferencia de lo ocurrido en pasadas ocasiones. Alma, una de las controversias que ha surgido por estas manifestaciones es qué tan pacíficas o qué tan violentas deben de ser para atraer la atención del público al terrible problema que se está viviendo de violencia en contra de las mujeres. Sí, bueno, mira, me parece que es francamente un despropósito discutir eso. Como si hubiera un principio de legalidad que el Estado pudiera alegar. Francamente no pueden, porque no hay principio de legalidad en los miles de casos de mujeres asesinadas, acribilladas, descuartizadas, con los rostros desollados, tiradas en basureros, tiradas en los canales. ¿Por qué el principio de legalidad no aplica allí? Porque, eh, porque las madres de estas mujeres, de estas niñas desaparecidas, tienen que salir a las calles porque el Estado no hizo su trabajo, porque el principio de legalidad no existe. ¿Y por qué sí existiría? Para recriminar que las mujeres griten y rayen los monumentos y pinten las paredes. La verdad es que es bien perverso el mecanismo y a mí me parece absolutamente fuera de lugar la discusión, lo tengo que decir así de claro. Avelina, ¿cuál es tu postura en este sentido? A mí incluso me parece que no es válido llamarle violencia a esto que ocurre. Es una forma de protesta que se llama acción directa y es una metodología que se ha utilizado en la protesta y en los movimientos sociales desde hace muchísimos años como parte de las actividades y de las metodologías de carácter más anarquista, es decir, ha sido utilizado por diferentes movimientos y protestas sociales para hacer un llamado a la propaganda negra que llaman, ¿no? Definitivamente el movimiento feminista no tendría los ojos puestos de todo el discurso público y de los medios de comunicación si no fuera por esta propaganda de acción directa que han ejercido algunas compañeras de movimientos anarquistas de carácter organizado, pero no hay violencia, pues no estamos atentando contra la vida de nadie, se está atentando contra algunos pues utilitarios públicos que además, como ya decíamos y como decían las abogadas con glitter, ¿no? Los monumentos históricos atienden a un contexto histórico y el contexto histórico de hoy es la violencia contra las mujeres y contra muchísimos otros grupos que están en situación de vulnerabilidad y que esa vulnerabilidad y esa violencia de carácter sistémico que atenta contra sus vidas definitivamente tiene una causa en un sistema económico político que tenemos identificado y otras muchísimas causales. Entonces yo no le llamaría violencia, sino es una forma de protesta y de acción directa para llamar la atención sobre la grave situación ante la cual estamos protestando y de la cual exigimos
necesitamos cambios y políticas públicas que atiendan a estos niveles de violencia que se atentan contra las vidas de las mujeres y otros grupos que también han sido gravemente afectados, no solo por la pandemia, sino por este sistema económico que genera muchísima desigualdad. Avelina, mencionabas tú ahorita a las anarquistas y creo que uno de los errores que cometemos es precisamente asumir que el movimiento feminista es un solo movimiento. Entiendo que ahí hay mucha pluralidad, hay muchas posturas. Almadelia, ¿nos pueden ayudar ustedes dos a entender, a hacer una radiografía de qué hay en ese movimiento feminista hoy en día? Pues sí, sin duda. Yo creo que hay que comprender además que estamos en una ruptura histórica, es decir, sucede, y creo que es muy afortunado, que están convergiendo generaciones. Yo creo que Avelina y yo somos de una generación distinta, creo que ella es más joven. Hay mujeres de generaciones arriba de mí y de alguna manera sí nuestra edad ha marcado la forma en la que aprendimos a nombrar el machismo, a nombrar el patriarcado, a manifestarnos en contra. Y creo que eso es lo que ha nutrido que haya diferentes manifestaciones. Lo que yo veo como positivo, pues es que al final, como nunca quizá, o por lo menos desde que yo recuerdo a mis 43 años, hace 20 años que empezó el tema de las muertas de Juárez, que creíamos que iba a parar, no ha parado. Hoy todo el país es las muertas de Juárez, pero están llegando estas mujeres más jóvenes, con menos miedo, también lo tengo que decir, porque hay una carga cultural con la que las otras crecimos, atreviéndose a llevar esto a un espacio mucho más público. Y sin embargo, yo lo que quiero destacar es lo que une transversalmente las diferentes manifestaciones más que lo que nos separa. No, claro, totalmente. Y lo que los une es aparte de una causa, a mí me parece tremendamente legítima, que es la violencia en contra de las mujeres. Yo creo que el fin queda claro, Avelina. El tema quizás de las divisiones son los medios, ¿no? Pues en todos los movimientos políticos a lo largo de la historia ha habido diferentes vertientes y estrategias y objetivos de lucha, ¿no? Podemos encontrar el feminismo liberal, que apela sobre todo a la diferencia entre mujeres y hombres, a reparar esa diferencia y a establecer un mecanismo, digamos, de igualdad de acceso a derechos. Sin embargo, el feminismo decolonial, el feminismo chicano, los feminismos negros abogan por un cambio, los feminismos marxistas abogan por un cambio de carácter sistémico, porque creemos que otra forma de economía y de sistema de orden político, económico y social es posible, pero para eso se requiere hacer cambios de carácter profundo, de raíz, y por lo tanto definitivamente en los movimientos hay una diversidad de estrategias, pero creo que hay un montón también de sinergias que tienen que ser tomados en cuenta y me parece muy importante ahora que decías el tema de los datos, porque hay que considerar que los feminicidios han aumentado este año, ha habido 2.874 mujeres asesinadas, aunque solo 704 han sido considerados feminicidios, y también sobre todo considerar el aumento de la violencia que tú ya decías, el número de víctimas, 43.100 víctimas de lesiones dolosas, 12.241 víctimas de violaciones, es decir, hay un montón de violencia directa, pero desde estos movimientos feministas de carácter marxista, estructural, latinoamericano, también estamos abogando por reconocer que esa violencia no afecta de manera igual a todas las mujeres y afecta de manera mucho más crítica a las mujeres migrantes, a las mujeres etnitizadas, a las mujeres racializadas, a las mujeres que vivimos en la periferia, a las mujeres que tienen a su cargo el encargarse de su hogar. El empleo lo van a perder más mujeres o lo abandonan más mujeres porque se tienen que hacer cargo de las tareas de cuidado. Por otro lado, también es muy necesario tomar en cuenta el día de hoy las actividades que se consideraron esenciales. Son la mayoría actividades de cuidado que son llevadas a cabo por mujeres y que no están valoradas y que no están igualmente pagadas que las labores de los hombres o que otro tipo de labores. Entonces urge también visibilizar, creo que hay un montón de demandas comunes, ¿no? La autodeterminación sobre nuestros cuerpos, la libertad de manifestarnos, la modificación en las políticas económicas que ha habido, la modificación en muchos símbolos de carácter cultural que fomentan la violencia machista, definitivamente un cambio en la concentración de la riqueza y la sobreexplotación de las tierras, en cómo consideramos la vinculación entre no solo estados y poderes económicos, sino incluso también
hacia las personas, ¿no? El Estado está ahí y el acuerdo que se firmó hace muchos años para tener un Estado es que proteja el bienestar y la vida digna de todas las personas. Y eso no está ocurriendo, y no está ocurriendo especialmente con las mujeres y otros grupos en subalternidad. A mí me parece, bueno, todo esto que hablan ustedes de las agresiones contra las mujeres, en particular en nuestro país, en México, pero quiero comenzar, si me permiten, con el tema del feminicidio, porque es increíble que todavía muchos en nuestro país no entiendan este concepto de feminicidio. Y por cierto, incluyo aquí al presidente López Obrador, que parece ser que no le entra en la cabeza que a las mujeres las pueden matar solamente por el hecho de ser mujeres. Almadelia. Sí, eso me parece gravísimo. Ayer yo decía en alguna otra entrevista que, no es un señalamiento, no es que estemos obsesionadas con señalar al presidente, sino que él tiene un cargo donde lo que sea que diga amplifica un mensaje, educa a un colectivo. Y si el presidente no reconoce que un feminicidio no es igual que un homicidio, y no reconoce que esto está sucediendo, es muy difícil que el mensaje vaya permeando, ¿no? Vaya bajando. Daba unos datos escalofriantes, Avelina, y yo mientras la escuchaba pensaba esto que siempre me asalta la duda: ¿qué pasaría, Leo, si fuera al revés? ¿Qué pasaría si en este país todos los días supiéramos que asesinaron a 11 hombres, sus esposas, o sus madres, o sus hermanas mayores, o una desconocida en la calle que abusó de él, lo violó, lo descuartizó? ¿Qué pasaría? Porque creo que lo que sucede en este sistema que se llama patriarcado es que hay un pacto de fondo, y es que la vida de nosotras vale menos que la de ustedes. Y por eso se permite que todos los días estemos dando unos números dantescos y sigamos conviviendo, sobre todo a nivel sistémico y a nivel oficial, como si no pasara nada, ¿no? Entonces, creo que sí, el feminicidio es la expresión peor, ¿no?, de este sistema, pero están todas las otras violencias que ya mencionó, sí, claro, Abel, y no son menores, porque probablemente ahí empieza, ¿no? En este pacto donde nuestra vida vale menos, nuestro trabajo vale menos, nuestros derechos valen menos, nuestro cuerpo vale menos, porque ni siquiera es nuestro, ¿no? Siempre está el Estado, la Iglesia, unas leyes diciendo cómo podemos o no hacer uso de nuestro cuerpo. Entonces, sí es gravísimo, y sí ha sido también muy decepcionante que quienes creímos que con este gobierno iba a haber un poco más de sensibilidad, pues no están más que demostrando que estamos igualito que antes, ¿no? Avelina, ¿cómo sensibilizar más a la gente de este tema de los feminicidios? Porque me temo que la opinión del presidente López Obrador es compartida por muchos mexicanos, ¿no? Que dicen, bueno, un homicidio es un homicidio, sea de hombre o de mujer. No hay diferencias. Pues yo creo que Armadelia nos dejó muy claro cuál es la diferencia, ¿no? Y la diferencia parte en las causales. Las causales que llevan al asesinato, al feminicidio, son totalmente distintas. Es decir, los hombres... El otro día yo hacía una broma, hago stand-up y decía, bueno, si los hombres quieren salir a marchar, ¿por qué no salen, marchan y se quejan porque se están matando entre ellos? En el caso de las mujeres, son todas asesinadas, o en su mayoría, y en el caso de los feminicidios, por hombres. Y las causales que sostienen esta violencia directa, los feminicidios, las desapariciones con fines de trata para explotación sexual, por ejemplo, la violencia sexual, el acoso sexual, la violencia económica, las amenazas, el acoso cibernético, son todas violencias directas que están fundamentadas y legitimadas por un sistema de violencia cultural y económico, estructural, y yo creo que eso es fundamental tomarlo en cuenta. Es fundamental reconocer que va a ser difícil que la sociedad mire distinto los feminicidios si no comenzamos a darnos cuenta que la sociedad promueve la idea de las mujeres como un objeto que es propiedad, ya sea del Estado o de las empresas que utilizan los cuerpos de mujeres para vender cualquier cosa a un hombre. Entonces, cuando nos posicionan en la cultura y en la estructura como seres menos valiosos y como seres que solo son válidos cuando cuidan de otros, cuando aman a otros, cuando tienen una pareja, entonces difícilmente la sociedad va a comenzar a visibilizar que la violencia hacia
las mujeres. Características específicas y con causales vinculadas a la violencia que viven todas las personas posicionadas debajo en la jerarquía, ¿no? En la jerarquía a la que le importa que seas hombre, que seas blanco, que tengas dinero, que tengas éxito económico. Entonces, si no comenzamos a desestructurar y pues deconstruir y destruir todas esas jerarquías, va a ser difícil que la sociedad comience a mirar claramente por qué la violencia hacia las mujeres es grave para todas las personas, y no solo para las mujeres, sino que coloca en una situación de desigualdad a la sociedad entera y en una situación de violencia a la sociedad entera, porque hay una desigualdad de relaciones y una jerarquía basada en que la minoría siga enriqueciéndose y apoderándose a costa de las vidas y el sufrimiento de, sobre todo, mujeres, migrantes y otras poblaciones que han sido históricamente violentadas. Déjenme, tengo que hacer una pausa y regresamos con ustedes para seguir hablando de este terrible problema de la violencia en contra de las mujeres y cómo pues los gobiernos y las sociedades estamos en falta en este tema. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos hablando de la conmemoración este pasado 25 de noviembre del Día en contra de la violencia, en contra de las violencias a las mujeres o la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. Avelina, yo me quedé el segmento pasado con todo lo que tú nos decías y realmente, bueno, pues difícil contraargumentar esto, pero pues la verdad es que todos, y me incluyo, hemos crecido en una sociedad machista, patriarcal, donde nos vamos a tardar muchos años en cambiar esa cultura, esos valores. Yo creo que la educación juega un papel muy importante, pero lo que ustedes han hecho y que me parece muy bien es que han visibilizado el problema y cada vez lo hacen más evidente. Definitivamente hoy es mucho más visible, hoy el movimiento feminista es el movimiento social y de protesta y de exigencia de cambio social estructural en todo el mundo, porque además tiene sustento teórico, pero además social en todos los movimientos que están ocurriendo en el mundo, ¿no? A veces cuando pensamos en economía, pensamos en la economía neoclásica y en los indicadores económicos que nos han dicho que son los únicos que hay, pero hay otras posibilidades de economía. Y frente a la crisis civilizatoria que vivimos hoy en esta pandemia, que nos dice que este sistema está más que agotado y que está provocando muchísima muerte, es necesario dar un cambio y un giro hacia el decrecimiento, hacia otras formas de economía, hacia otras formas de vida. Pero déjame, perdón, cambiar las relaciones entre las personas. Perdón que te interrumpa ahí, porque lo que nos decías me suena mucho a lo que dijo el presidente López Obrador ayer, que este problema tenía que ver con el neoliberalismo. Sí, definitivamente tiene que ver con el neoliberalismo, pero más allá de señalar las causas, es importante comenzar a instrumentar acciones que cambien el modelo, porque muchas veces los gobiernos se han vuelto casi gerentes de los intereses económicos globales y parece que todo lo hacen al servicio de estos indicadores económicos de los que ya hablábamos y no de la vida de las personas, de la vida de las mujeres, de la vida de sus familias, de la vida de niños y niñas, de la vida de las personas que más están sufriendo los embates de esta crisis, ¿no? La pobreza va a aumentar, en 2021 va a haber 118 mujeres en pobreza extrema por cada 100 hombres en pobreza extrema. Es decir, la situación es grave y está poniendo en riesgo la vida de mujeres y la vida de otras muchas personas y hay que hacer cambios. Más allá de señalar las responsabilidades que hoy quedan más claras que antes porque el sistema está totalmente agotado, urge empezar a emprender acciones claras para atacar este problema, para resarcir los daños a las víctimas que ya existen, pero sobre todo para atacar las causas y prevenir que esto siga ocurriendo. Atacar las causas, dice Avelina Almadelia, pues no está fácil, ¿eh? O sea, híjole, estamos hablando de pues varios siglos en los que pues ha sido el sistema de explotación a las mujeres por parte de los hombres, claramente hay que decirlo.
Sí, qué bueno que lo acotas, porque yo difiero con el tema del neoliberalismo. La verdad es que creo que el asunto del sistema patriarcal y sobre todo la violencia hacia las mujeres es un tema milenario. Es decir, no hay un sistema económico que haya escapado a esto que está sucediendo. Y yo creo que eh, una de las, quizá una de las más esperanzadoras señales que hoy tenemos, o dos, voy a mencionar dos. La primera es que sí cada vez más estemos haciendo énfasis a las mujeres, a las niñas. Yo recibí un día ese mensaje y lo agradezco infinitamente, y es que si yo no quería, no tenía que ser madre. Y sé que lo que estoy diciendo no va a ser muy bienvenido en un país como este, ¿no? Adorador de la Santa Madrecita, pero creo que es muy importante que postergar la maternidad o no elegirla sea un mensaje público tan difundido como el otro, porque la libertad en el cuerpo, lo digo porque hablas de causas, ¿no? De orígenes. Sí, sí. La libertad de decidir sobre nuestro propio cuerpo hace una diferencia inmensa en lo que puedes hacer construyéndote como ser humano, como individuo, como mujer profesional. Y eso creo que es muy importante seguir peleando por la legalización de la interrupción del embarazo, porque sí hace una diferencia enorme. Y la otra es, lo que está sucediendo es que parte de los componentes del pacto del sistema patriarcal y del machismo era el silencio de nosotras, ¿no? Y creo que ha habido una enorme ganancia en romper el silencio, en atrevernos a decir, a mí también me pasó, a mí también me violentaron, porque hablar daba terror, porque en muchos de los casos ibas a señalar a alguien cercano, ¿no? A alguien en tu familia, a lo mejor a tu papá, a tu jefe. Esas dos cosas, el componente de atreverte a hablar, aún sabiendo que a quien vas a señalar tiene un vínculo cercano, y dos, que puedas elegir libremente si quieres o no ser madre, creo que hace una enorme diferencia en lo que podemos conseguir las mujeres. Interesante. Me queda tiempo para una ronda más con ustedes, y creo que la pregunta pues, es lógica. ¿Qué sigue, Avelina? Porque más allá de las manifestaciones y de las protestas, lo que quieren ustedes es un cambio real, y hay que lograr ese cambio. Me parece súper importante lo que apuntas tú y lo que apunta Almadelia. Primero hay que reconocer que todas las personas hemos sido educados bajo un sistema que es machista, es capitalista, es patriarcal, es capitalista, ¿no? Todas valoramos el dinero, todas de alguna manera creemos que los hombres tienen mayor capacidad para ejercer el poder, etcétera. Hay que empezar a cuestionarnos todo eso, y hay que darnos cuenta que lo personal es político, ¿no? La violencia que vivo yo como mujer la viven muchísimas más mujeres, y también lo que yo pienso, lo pienso porque hay un sistema que me ha llevado a pensarlo de esa manera. Y en tanto lo que esperamos, creo que es muy importante saber que queremos atender a todas las violencias, ¿no? La violencia directa, pero también la violencia estructural y la violencia cultural. En tanto la violencia directa, me parece súper importante que comience a atenderse a todas las víctimas. Sabemos que desapareció el Fondo para la Atención a Víctimas, entonces esperamos que este gobierno nos proponga cómo se va a atender entonces a las víctimas, cómo se van a resarcir los daños de los cientos de miles de mujeres que han sido asesinadas, cuya familia ha quedado en desamparo. No queremos volver a vivir un caso como el de Marisela. Ese tipo de casos se van a seguir desarrollando si no hay un cambio. Estefanía Vela ya decía en una investigación que aunque se cambie todo el personal de las instituciones de procuración de justicia, si no se modifican las formas y las reglas no establecidas y no escritas por las cuales funciona el sistema de justicia, que es la corrupción, la opacidad y la impunidad, definitivamente no va a haber cambios. Entonces creo que es importante comenzar a revisar todo lo que está pasando en el sistema de justicia, y no solo al personal y la capacitación para el personal, sino a transparentar lo que ha sucedido en muchos de los casos. También creo que es muy importante comenzar en muchos países se ha brindado apoyo de manera directa a todas las mujeres que han sufrido violencia de género, y entonces tienen un apoyo económico directo para atender estas cosas. También me parece muy importante comenzar a destinar mayores recursos humanos a disminuir el aumento de esta otra pandemia que llevamos años sufriendo, que es la violencia hacia las mujeres, y es muy importante comenzar a tener mecanismos que amplíen los refugios. Los refugios están abarrotados, entonces necesitamos ampliar los refugios, necesitamos ampliar las líneas de atención y la capacitación de las líneas de atención telefónica, sobre todo en este momento. También es muy importante visibilizar lo que ya decía Almadelia, la recarga de los trabajos de
hogar y de cuidado que está enfocado en las mujeres. Urge una campaña masiva para visibilizar que estos trabajos de cuidado tienen un valor económico que no ha sido reconocido nunca. Las mujeres trabajamos en el hogar y ejercemos cuidados y servicios que no son pagados, que no son reconocidos y que están en crisis. La autodeterminación sobre nuestros cuerpos, que incluye el derecho a embarazarnos y el derecho a no embarazarnos, ¿no? Tampoco está bien que se esterilice a las mujeres en la cárcel y en otras situaciones como las mujeres migrantes, que muchas veces son esterilizadas sin su consentimiento. Si la libre autodeterminación de los cuerpos va más allá de la legalidad del aborto, que es necesaria, pero también va sobre la posibilidad de ser autónomas sobre lo que decidimos y de un sistema que sostenga esa autonomía, que nos garantice el acceso a educación, que nos garantice el acceso a empleo digno, que nos garantice la tenencia de la tierra y muchas otras cosas que no son garantizadas en este momento en ninguna parte del mundo. Pues les agradezco mucho, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero las estaremos molestando para que nos sigan pues ilustrando en este tema. Yo lo que siempre digo es que a los hombres nos corresponde escuchar y cambiar. No sé si estén de acuerdo ustedes con usted, pero ya lo discutiremos algún día. Gracias, Almadelia, gracias también a Avelina. Gracias, buenas noches. Gracias a usted, muy buenas noches.